aquel hermano, que quiera agradar a Dios, tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, quiere decir que la gracia entonces entra en juego. Entonces vemos, hermano, que la gracia de Dios, ese regalo que Dios nos ha dado, entra en juego. No solamente nos salva la gracia, porque somos salvos por gracia, sino que también, hermano, la gracia de Dios nos perdona, sino que también nos fortalece para poder obedecer a Dios. Entonces, mucha persona, mucho del pueblo de Dios, mucha gente, hermano, obedece a Dios por la gracia misma, por ese poder que Dios da a cada uno de nosotros. Ese poder, mi amado hermano, es el que nos fortalece y nos da el privilegio de poder agradar, de poder cada día, mi amado, poder decirle al Señor que estamos, hermano, cada día fortalecidos, porque el Señor pone de su gracia en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo nos exhorta en Hebreos capítulo 12, verso 28. Yo quiero que usted me acompañe. En Hebreos 12, en el versículo 28, dice la palabra del Señor: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Eso es lo que dice, mi amado hermano, la palabra del Señor, que tenemos que tener gratitud. Y cuando nosotros somos agradecidos, cuando nosotros tenemos gratitud, hermano, entonces cuando hay una gratitud genuina dentro del pueblo del Señor, entonces vamos a servir a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Entonces, ahora tenemos que entender de una vez y para siempre, mi amado, que no es una obligación el poder, hermano, que estemos insistiendo en que la persona pueda servir al Señor. No, la palabra del Señor nos dice que cuando una persona es agradecida, cuando una persona reconoce, mi amado hermano, que Dios es el que le ha dado la gracia para poder vivir, para poder desarrollarse en esta tierra, esa persona, hermano, muestra su gratitud a Dios sirviéndole, agradándole, hermano, dando lo mejor de sí, dándole el mejor tiempo, dándole lo mejor de sí, para que Dios, hermano, pueda recibir lo que nosotros hacemos para que su reino se siga expandiendo, para que su reino se siga, hermano, desarrollando en la ciudad que Dios nos ha permitido vivir. Entonces, por su naturaleza pecaminosa, mi amado, tiene una enemistad con Dios. Y más cuando el pecado llega a esa persona, entonces la persona se hace un enemigo más con Dios, se aleja de Dios, porque hay alguna situación que lo aparta de la presencia del Señor. Entonces, el apóstol Pedro dice algo que a mí me llama la atención, hermano. Mire lo que dice segunda de Pedro 1, verso 2. Es importante que lo podamos ver, porque segunda de Pedro 1 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3 dice, hermano, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mi amado, fíjese que yo veo entonces que en la Nueva Traducción Viviente me gusta porque lo dice un poquito diferente. Dice segunda de Pedro 1:2 en la Nueva Traducción Viviente, que Dios le dé cada vez más gracia. Oiga bien, ¿cuánto lo recibimos, hermano? Que Dios nos dé cada vez, dice, que Dios le dé cada vez más gracia, paz, a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor,
Verso 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Hermano, entonces mire qué hermoso. Quiere decir que no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestro conocimiento, no es por... No. Todo es, mi amado, por la gracia, todo es porque lo recibimos cuando llegamos a conocer a aquel que nos llamó. Cuando nosotros realmente llegamos a conocer al Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, hermano, entonces Él, mediante su divino poder, nos da todo lo que necesitamos para poder llevar una vida llena de rectitud. Entonces no somos nosotros, hermano. Dígale al hermano que está a la par suya, no es con nuestras fuerzas, dígale, es con su Santo Espíritu. Hermano, es con su Santo Espíritu, es con su divino poder que usted está aquí ahora. Hermano, es porque Dios ha puesto el querer y el hacer en usted que usted está aquí ahora. Porque, hermano, muchas veces no queremos, hermano, no queremos sacrificar nuestro cuerpo, no queremos sacrificar nuestro tiempo, no queremos sacrificar, mi amado, porque la carne nos dice que no. La carne nos dice que no. Pero yo veo que es mediante su divino poder que Dios nos da todo lo que necesitamos para poder llevar una vida de rectitud. Porque no es fácil, mi amado, en este tiempo no es fácil con tanta acechanza que el pueblo del Señor tiene. Es difícil llevar una vida de rectitud, es difícil llevar una vida apartada del pecado, es difícil llevar una vida, mi amado, que nos aleje del pecado. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha injerencia en muchos lugares a través de la tecnología, a través del internet, a través de muchas cosas, hermano. El pueblo del Señor está siendo atacado, el pecado está acechando, el pecado está ahí queriendo seducir al pueblo del Señor. Pero yo veo, hermano, entonces que la gracia es que describe como una fuerza que nos capacita. Hermano, entonces es la gracia de Dios. Tenemos que, entre nuestras oraciones diarias, tenemos que pedirle al Señor el poder de su gracia. Que sea su gracia, hermano, el que nos haga tener ese deseo de poder conocer al Señor, de poder servirle al Señor, de poder agradar al Señor. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos una nueva naturaleza. Los que estamos en Cristo, dice su palabra, somos nuevas criaturas. Entonces tenemos una nueva naturaleza. El poder de su gracia está en nosotros. Es la gracia la que nos capacita, hermano, para poder servirle, para poder estar aquí en este lugar diciéndole: Señor, cambia nuestra forma de ser, cambia lo que hay dentro de nosotros que necesita ser cambiado. Mi amado, eso solo se logra a través de la gracia. Entonces, quiere decir que esto que nosotros tenemos ahora, hermano, no estaba disponible para Caín. Mire qué tremendo, porque a Caín, hermano, ni a ninguna persona del Antiguo Testamento tenía lo que nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos, mi amado, el poder del Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesús: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les dejaré el Consolador. Él los va a guiar, Él los va a conducir, Él les va a enseñar, Él les va a redarguir. Hermano, esto no lo tuvo Caín. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué entonces? Yo quiero hacerme una pregunta. ¿Por qué hay tanto cristiano, tanto creyente que no tiene éxito en dominar el pecado? ¿Por qué entonces, hermano, hay tanta persona dentro del pueblo del Señor que no puede dominar esa fuerza llamada pecado? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el pueblo del Señor es tan fácilmente envuelto, mi amado, en el pecado? Entonces, mi amado, es importante recordar que podemos tener poder, porque el Señor en su palabra dice que nosotros tenemos poder. No sé si usted lo recibe, hermano, pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos poder. Pero puede ser que usted tenga poder, pero si no lo usamos, entonces, hermano, es como que no tuviéramos nada.
Entonces el poder tenemos que usarlo, el poder tenemos que ponerlo por obra, el poder tenemos que ejercitarlo para poder salir adelante y para poder salir victorioso. Entonces, Dios nos da a todos la capacidad de escoger. Hermano, Él no va a anular nuestras decisiones. Cada uno de los que estamos aquí tenemos la capacidad de poder escoger. Y Dios dice, bueno, usted escoge. ¿Qué quiere hacer? Le dijeron a Caín, si haces lo bueno, vas a ser aprobado. Pero si haces lo malo, te vamos a desaprobar. Entonces, hermano, así, cuando cualquier cristiano desobedece a Dios, entonces, hermano, el pecado toma de la delantera en la vida de ese creyente. Entonces viene el pecado y comienza a enseñorearse. Y viene el pecado y comienza de alguna manera, hermano, y entonces, ¿por qué se permite que el pecado llegue? ¿Por qué entonces hay creyentes que abren puerta al pecado? ¿Por qué hay creyentes que le dan cabida al pecado? Hermano, solo puede ocurrir, óigame bien, eso solo ocurre si el pecado convence al creyente de que algo que él está deseando es más beneficioso que obedecer a Dios. Entonces mire qué tremendo, porque de la única manera que una persona puede caer en el pecado es que el pecado convenza a la persona de que lo que está deseando, hermano, es más beneficioso que obedecer a Dios. Y por esa razón el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15:56, mire lo que escribe, y yo le voy a leer en la Reina Valera 60. En la Reina Valera 60, en 1 Corintios 15:56, el apóstol Pablo dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Entonces, hermano, entendamos un poquito este pasaje. Entonces, entendamos un poquito, porque recuérdese que una persona puede pecar si esa persona es convencida por el pecado, mi amado, de que lo que está deseando es más beneficioso que obedecer a Dios. Entonces por eso la persona peca. Pero el apóstol Pablo dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, esta es una frase cargada, hermano, y quizás sorprendente. Entonces, ¿cuál es? La ley le da al pecado su poder sobre una persona. Eso es lo que dice ese pasaje, que la ley le da al pecado su poder sobre una persona. ¿Qué significa? Para que se ponga sobre una persona. Entonces, fíjese que usted me puede decir, pastor, pero yo no estoy bajo la ley. Primero, usted me podría decir, yo no estoy bajo la ley, y eso es correcto, eso es cierto. Sin embargo, es importante notar que no cada vez que se menciona la palabra ley en las Escrituras, hace referencia a la ley de Moisés, hermano. Entonces, mire, póngame atención, por favor, porque esto lo estaba viendo ahorita en la tarde y me llamó la atención. Es decir, según 1 Corintios 15:56, mi amado, cuando leemos 1 Corintios 15:56, dice la Biblia que ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. O sea que decimos que la ley le da al pecado su poder sobre una persona. Pero lo que le quiero transmitir en esta tarde es que cuando usted ve la palabra ley en las Escrituras, no hace solo referencia a la ley de Moisés. Le voy a decir, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Acompáñame a Santiago capítulo 2, verso 18, por ejemplo, mi amado. Mire lo que dice Santiago 2:18. Dice,
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, mi amado, quiere decir eso Santiago 2:18. Ahora bien, mi amado, lo cual aquí nos habla de una ley. Nos habla de una ley de amar a nuestro prójimo. Entonces, esto es una ley. Ahora acompáñeme, que es una ley suprema, mi amado. Pero por ejemplo, acompáñeme a Romanos 8:7, por ejemplo. Entonces ya se dio cuenta que la palabra ahí está escondida, pero es una ley suprema la que tenemos ahí. En Romanos 8:7, porque le estoy hablando que cuando la palabra ley aparece, no solamente está hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Por Primera de Corintios que estábamos leyendo. Ahora, Romanos 8:7 dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Entonces mire, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, subrayemos, entonces hay una ley de Dios. ¿Sí? Ya no estamos viendo la ley de Moisés, sino que estamos viendo la ley de Dios. Ahora, no sé si me estoy dando a entender. En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 56, dice, mi amado, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Entonces hay una ley de pecado. Entonces, hermano, pero ahí está hablando, no está hablando de la ley de Moisés. Ahora, aquí estamos hablando de la ley de Dios, Romanos 8:7. Acompáñeme ahora, mi amado, a Hebreos 8:10. Mire, Hebreos 8:10 dice, Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes. ¿Quién está hablando ahí? El Señor. Entonces dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mí por pueblo. Entonces quiere decir, mi amado, que esta ley de Dios está escrita en los corazones de los creyentes. Entonces vimos la ley de Dios, porque está hablando Dios, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones. Entonces vemos la ley de Dios. Esa ley está escrita en los corazones de los creyentes. Número 1. Ahora, Gálatas capítulo 6, verso 2. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Entonces vemos la ley de Moisés, la ley de Dios y la ley de Cristo. Ya ve que no estamos hablando de la misma ley de Moisés, sino que ya estamos hablando de la ley de Dios, que es la que está escrita en los corazones de los hombres. La ley de Moisés, que fue escrita en las tablas de piedra. La ley de Cristo dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermano, entonces la ley de Cristo se cumple llevando la carga los unos con los otros. La ley de Dios se lleva en los corazones de la gente, mi amado. Ahora, entonces ya ve, la ley de Moisés, la ley de Dios, la ley de Cristo. Y acompáñeme un poquito más, mi amado. Santiago capítulo 2, verso 12. Santiago capítulo 2, verso 12. Entonces, ¿de qué ley se está hablando el pecado? Ya mira cuántas leyes llevamos. Santiago 2, 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces tenemos la ley de Cristo, la ley de Moisés, la ley de Dios, la ley de la libertad. ¿Sí se da cuenta? Se da cuenta que hay varias leyes. Hay varias leyes, hermano. Y la ley de la libertad es por la cual seremos juzgados. Entonces mire lo que dice. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, en la ley de la libertad
es la ley en la cual vamos a ser juzgados. En la ley de Cristo es en la cual vamos a poder sobrellevar las cargas de los demás. En la ley de Dios es la que está escrita en los corazones de cada uno de nosotros. La ley de Moisés fue la que se tenía que cumplir, hermano, porque si no se cumplía y se evadía uno de los mandamientos, entonces la persona era, hermano, no cumplía la ley. Entonces, mi amado, me doy cuenta de los tipos de la ley que hay. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Estamos leyendo la Biblia. Estamos entonces viendo que está la ley de Dios, que está escrita en los corazones de los creyentes. Está la ley de Cristo que se cumple llevando las cargas los unos con los otros. Hermano, la ley de Moisés, que es la que se tenía que cumplir con todo lo que estaba escrito, porque si no se cumplía todo lo que estaba escrito, entonces fallábamos. Entonces veo, mi amado, la ley de la libertad, por la cual seremos juzgados, la ley de Moisés. Pero acompáñame un poquito más, hermano, acompáñame un poquito más. Lucas capítulo 2, verso 22, dice, Lucas 2, 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces quiere decir que la ley de Moisés era para purificarse, era para, hermano, presentarse delante del Señor en purificación. Ahora, entonces, ¿de qué ley me está hablando el pecado entonces? Yo no sé si yo me di a entender, hermano. Pero yo le enseñé y hay muchas más. No me dio tiempo de buscarlas todas, hermano. Y empecé a ver que había una ley, que había ley de... Y entonces, mi amado, existen más leyes. Existen más leyes. Entonces, sería importante que pudiéramos estudiar esto. Ahora, entonces el punto es, porque no le vengo a dar la enseñanza de las leyes que aparecen en la Biblia, pero sí me llamó la atención esto, si me ponen, los hermanos lo habían puesto ahí calidad. Entonces veo, hermano, que está... Lo que vamos a hacer, hermano. Entonces Pablo no nos está hablando de ninguna de estas leyes. No nos, hermano, o de la ley de Moisés en 1 Corintios 15, 56. Entonces, la pregunta es, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo? ¿A qué ley se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, hermano, que le da al pecado su poder sobre un creyente? ¿Qué ley será? ¿Cuál es esa ley, hermano? Entonces, permítame entonces identificarlo. ¿Cuál es esa ley? Permítame, hermano, identificar cómo es que vamos a identificar esa ley. Porque ya vimos, hermano, las leyes que hay. Ya vimos la ley de Dios, la ley de Cristo, la ley de Moisés, la ley de la libertad. Entonces vimos esos tipos de leyes. Pero el apóstol Pablo no se está refiriendo a esta ley. Entonces, para poder saber cuál tipo de leyes, entonces tenemos que, hermano, hacer una ilustración. Permítame ilustrarlo. Entonces, mire, por ejemplo, estos son algunos tipos, hermano, típicos de pensamientos o frases dichas por alguien bajo la ley que Pablo menciona. Por ejemplo, le voy a decir, hermano, ¿a usted le es permitido ir al cine, sí o no? Ah, no va al cine usted, hermano. Usted solo leyendo la Biblia pasa, ¿verdad? ¿No mira televisión entonces? Solo estudiando la palabra del Señor. Yo sí voy al cine. Bueno, no me gusta ir al cine, pero sí me gusta ver programas deportivos, hermano, cuando tengo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿sabe cuál es la situación? La ley es, hermano, por ejemplo, le voy a poner eso. Por ejemplo, alguien dice, tengo que diezmar.
Otro podría decir, no puedo ver a esa mujer porque lleva ropa muy ajustada. Hermano, entonces, ¿qué tipo de ley identifican estas frases? ¿Qué tipo de ley son entonces? Una persona que dice esas cosas u otras parecidas es alguien que está restringido por la palabra de Dios. Entonces, de esta ley es lo que está hablando el apóstol Pablo, hermano, que se restringe porque dice, bueno, no puedo ir al cine si no voy con mi familia, si voy con otra persona, porque con quien tengo que ir al cine es con mi esposa, con mis hijos, y entonces eso no es pecado. Pero si va al cine con otra persona que no es su familia, entonces ahí, hermano, está haciendo algo que no es correcto. Entonces, mi amado, lo que trato de explicarle el día de hoy es que la ley que el apóstol Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 15, 53, es la ley que lo restringe la palabra de Dios, hermano. Es decir, que la palabra de Dios es como restrictiva, es como correctiva, hermano, porque el salmista lo explica un poquito mejor en el Salmo 40, en el verso 8. Mire lo que dice el Salmo 40, verso 8. Mire lo que dice. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. De esta ley es la que está hablando el apóstol Pablo. Hermano, de esa ley que nos restringe, mi amado, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es decir, está hablando de esa ley, mi amado, que cuando hacemos algo que no va conforme a la palabra del Señor, usted siente cosquillitas adentro de usted, que mintió, y entonces, hermano, usted siente algo que ahí dentro de usted, que dice, Dios santo, eso no lo tuve que haber dicho, o no tuve que pensar de esta manera. Por eso el salmista lo dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, hermano, recuérdese que la ley de Dios está grabada en los corazones de los hombres. La ley de Cristo, mi amado, es sobrellevar las cargas de los demás. Entonces, fíjese que qué importante, mi amado hermano, que la persona que está bajo la ley no desea apasionadamente hacer la voluntad de Él. Eso es lo que está diciendo 1 Corintios 15, 56, que la persona que está bajo la ley, esa persona no desea apasionadamente hacer la voluntad de Él, según lo que dice Juan capítulo 7, verso 17. Porque Juan capítulo 7, verso 17 dice, miren lo que dice Juan 7, 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, hermano, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Doctrina es forma de vida. Entonces, hermano, aquí explicamos 1 Corintios 15, 56. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si ya habló por mi propia cuenta. Entonces, hermano, quiere decir que en esencia esta frase lo resume todo. Me gustaría hacer eso, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Esa es la ley que el apóstol Pablo está diciendo, hermano, que a mí me gustaría hacer algo, pero la palabra del Señor dice lo contrario. No sé si me di a entender, hermano. Si me logró captar el mensaje, hermano, porque si usted me logró captar este mensaje, yo me sentiría contento el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, esto nos va a cambiar nuestra vida. Porque de repente, hermano, el pecado va a estar acechando, el pecado va a estar ahí en la puerta, el pecado va a querer seducirlo. Pero usted va a decir, pero si la palabra del Señor dice que no lo tengo que hacer, pero si la palabra del Señor dice que no, entonces dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Cuál ley, mi amado? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si habló
por mi propia cuenta. Entonces, quiere decir que lo que me va a hacer alejarme del pecado es que cuando venga la tentación, yo defina, dice la palabra del Señor que lo tengo que hacer sí o no. Entonces, la palabra va a ser como un espejo. La palabra va a ser el espejo que nos va a poder determinar si estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto. Hermano, no sé si usted logró captar esto. Entonces la esencia es, a mí me gustaría hacerlo, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Hermano, y entonces yo tengo un ejemplo muy calidad que enseñarle. En el Antiguo Testamento lo puedo ver. Entonces, esto que le acabo de enseñar ahorita, para que usted lo pueda digerir mejor, se lo voy a enseñar con un ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento. Usted conoce la historia, mi amado. Había un hombre llamado Balaán. Balaán era un profeta. Entonces, mire, eso que pusieron los hermanos está calidad. No me lo vayan a perder porque ese lo voy a ocupar más adelante. Entonces, quiere decir, el que quiera hacer la voluntad de Dios, hermano, si hay dos textos que usted se tiene que grabar de hoy en adelante para que su vida cambie, hermano, completo en el Señor, son estos dos textos. Yo cuando lo estaba leyendo decía, gloria a Dios, ya lo entendí, ya lo recibí. Entonces mire, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Levante la mano y diga, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, entonces conocerá si la doctrina es de Dios. Si lo que usted va a hacer está conforme a lo que la palabra del Señor dice, dele para adelante, hermano. No hay ningún problema. Entonces, mire el ejemplo que le voy a decir entonces. Entonces, había en el Antiguo Testamento un hombre, un profeta llamado Balaán. Ese profeta conocía la voz de Dios. Hermano, conocía los caminos de Dios. No era extraño para él. El rey Moab, que también reinaba sobre el pueblo de Medián, hermano, era un hombre llamado Balac, dice la Biblia. Le estoy resumiendo, hermano, un pedazo de mucha escritura de la Biblia. Entonces los ciudadanos de todo el ámbito de este rey llamado Balac estaban aterrados porque el pueblo de Israel, hermano, había avanzado, había cruzado el Mar Rojo. El pueblo de Israel había destruido al ejército de los egipcios, de la hermano, a la promesa que Dios les había dado. Entonces los israelitas acababan de saquear Egipto, mi amado, y la economía, la agricultura y el ejército de Egipto acababan de ser devastados. Hermano, todos murieron los del ejército de Faraón. Usted conoce la historia en el Mar Rojo. Dios, después de que Israel salió de Egipto, se encontró con la resistencia de los amorreos, que los derrotó totalmente, dice la Biblia. Estoy trayéndole un poquito, hermano, los acontecimientos. Entonces el rey Balac se enteró que había un destacado y poderoso profeta llamado Balaam, y que si este profeta bendecía a alguien, le sucedían buenas cosas. Pero si Balaam maldecía a una persona, sin duda, hermano, esa persona quedaba maldecida. Eso estoy parafraseándole la Biblia. El rey Balac entonces envió a sus líderes al profeta Balaam con una ofrenda diciendo, ahí en Números capítulo 22 verso 6, estoy tratando de leerle Números capítulo 22, y en Números capítulo 22 verso 6 dice, ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces, hermano, Balaam envió una respuesta al rey. Mira el verso 7, 22:7 dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano
y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Verso 8, Números 22, estoy tratando de darle el ejemplo. Hermano, él le dijo: reposad aquí esta noche, y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Mire bien, hermano, anote ahí: yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces, hermano, yo quiero que usted note lo que Balaam le dice a los príncipes a los príncipes que venían de parte del rey Balac. Entonces, quiero que usted observe que les dijo: yo le daré respuesta según Jehová me hablare. Subrayele. Entonces el hombre está en lo correcto. El hombre quiere, mi amado, agradar a Dios. ¿Sí? Lo que estábamos leyendo en el texto que les dije a los hermanos que me lo pusieran los dos juntos. Hermano, entonces aquí Balac quiere agradar a Dios y les dice: miren, yo les voy a decir lo que Dios me dice. Entonces, hermano, no estaba consultando a ningún Dios extraño, ni pidiéndole dirección a otro, hermano. Era un profeta que le estaba pidiendo la dirección a Dios. Entonces está bien ahí. En el nombre que usó, dijo: en el nombre de Jehová. Ahora bien, mi amado, observemos con detalle lo que Dios le dijo a Balaam esa noche. Entonces viene Dios y le contesta, hermano, a Balaam en el verso 9. Mire lo que dice el verso 9: y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Mire lo que le pregunta a Dios: ¿qué varones son estos que están contigo? El Señor básicamente le estaba diciendo a Balaam: ¿quiénes son estos hombres para mí? ¿Quiénes son estos hombres para mí? Ellos no tienen ningún pacto conmigo. Yo no tengo ningún pacto nomás con el pueblo de Israel. ¿Quiénes son estos que me están pidiendo? Entonces le dice, estoy parafraseándole, le dice el Señor a Balac: ¿sabes qué? Me estás preguntando que debería yo bendecirlos o maldecirlos. Entonces, hermano, no era obvio que a favor de quién iba a estar Dios, a favor de su pueblo. Entonces, mi amado, ¿qué hace Balaam? Balaam quiere disfrazar y quiere decir: miren, hermano, si Balaam les hubiera dicho de una sola vez ahí: miren, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, al pueblo que yo sirve. No sé si me captó la idea, hermano. Hermano, Balaam de una sola vez les tenía que decir: no puedo maldecir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, y ustedes me quieren decir que lo maldiga. No puedo. Hermano, ahí se hubiera terminado todo. Pero mire entonces cuál es el problema. Hermano, ay, ¿cómo se lo digo? Yo quiero tratar de darle este ejemplo para que usted entienda la fuerza del pecado. Hermano, lo que le quiero decir es que el hombre sabe lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios, pero se hace loco. Nos hacemos los locos, hermano. Hermano, ¿por qué Balaam dijo: voy a ir a consultarle a Dios si tengo que maldecirlos o bendecirlos? ¿Qué tenía que haber hecho Balaam? Mire, no les puedo, ustedes me están pidiendo algo que va en contra de mis principios. Yo no puedo maldecir al pueblo de Israel. Yo lo que tengo que hacer es bendecirlos. Entonces, hermano, esa misma situación viene en el pueblo del Señor. El pueblo del Señor sabe muchas cosas que no tiene que hacerlas, pero se hace loco. Yo creo que Dios no va a decir nada. Yo creo que sí lo puedo hacer. Yo creo que es permitido. Voy a probar a ver qué pasa. Hermano, entonces hay algunas cosas por las que no necesitamos orar.
Hay algunas cosas, hermano, por las cuales no necesitamos consultar si va a agradar o no va a agradar a Dios. Hermano, son como quien dice, mi amado, son cosas obvias. Son cosas que ya las deberíamos de entender. Hermano, ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Porque Dios lo ha revelado, hermano, en su escritura. En todo lo que está escrito, Dios ya lo reveló. Entonces nosotros no tenemos que andarle dando vuelta al asunto. Pero el hombre quiere justificarse. El hombre quiere, hermano, poder acomodar un poquito la Biblia. Hermano, no tienes que orar para saber si usted se tiene que reunir con los cristianos en la iglesia. Dios ya lo ha dicho. Hebreos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como algunos hacen por costumbre, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día se acerca. Entonces, hermano, ahí la gente dice: ¿será que voy a la iglesia hoy o no? Pero es que en la tarde no llega mucha gente, en la mañana es que llega, mejor voy a ir en la mañana, en la tarde no. Hermano, la gente trata de acomodarse de tal manera que se le olvida, y la Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, entonces yo quiero avanzar, mi amado. Mire lo que tengo que avanzar un poquito más. Entonces Balaam les dijo: miren, déjenme consultarle a Dios a ver si los puedo maldecir. Hermano, ¿qué le iba a decir Dios? Aquí no es necesario ninguna interpretación, hermano. Entonces miren lo que hace Balaam al mandato divino. Números 22:13 dice: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los pero antes, hermano, yo quiero que leamos el verso 12, antes, Números 22:12. Entonces dijo Dios a Balaam: mire, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Hermano, mire lo que Dios le dice. ¿Balaam sabía esto, sí o no, hermano? Sí lo sabía. Balaam sabía eso, hermano. Entonces viene Dios y le dijo: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Entonces mire lo que dice Balaam en el verso 13. Mire la interpretación de Balaam. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Hermano, entonces, ¿qué mira usted de malo ahí, hermano? Usted diría, la mayoría dirían: qué bueno Balaam, aplaudiríamos su obediencia, mi amado. Sin embargo, hay una pista en esta frase que tenemos que verlo, porque dice, hermano, observe que dice: Jehová no me quiere dejar ir. Y Dios no le dijo nada, hermano. Mire, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Yo quiero que usted lo note. Y en el verso 12, ¿qué le dice Dios? Léalo para que podamos entender, hermano, lo de la fuerza del pecado. Mire, ve, el verso 12 dice: no vayas con ellos, hermano, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Entonces él les tenía que decir: no puedo ir con ustedes. Pero viene Balaam en el verso 13, les dice: Jehová no me quiere dejar ir. Léalo bien, hermano. Mire, verso 13, ahí de Números. Bueno, ahí tuvimos problema. Jehová no me quiere dejar ir. Mire, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir. No, si Dios le dijo rotundamente: no vayas. No sé si lo logra captar, hermano, lo que Dios le dijo con lo que Balaam está diciendo. Piense, hermano, un momento. No dice: Jehová me ha dejado claro cuál es su deseo, por lo tanto no iré. Eso es lo que tenía que haberles dicho Balaam. Miren, príncipes, Dios ya me dijo claro que no podía ir con ustedes.
Así que por favor, no puedo aceptar nada de lo que venga de parte de ustedes porque yo sirvo a Jehová. Hermano, entonces usó las palabras no me quiere dejar. Piense, hermano, en un ejemplo. Entonces, así que los ancianos de Moab regresaron al rey y reportaron cuál era la respuesta de Balaam. Le dijeron, Dios no deja venir a Balaam. Sin embargo, el rey no se quedó satisfecho, hermano, y no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Así que trató, mi amado hermano, enviando más ancianos, con más honor, con más ofrenda y con todo lo que pudieran poder darle a Balaam. Entonces, mire, en el verso 16, mi amado, en el verso 16 de Números 22, entonces el rey Balac manda a más personas y le dice, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. O sea, el rey, hermano, le está diciendo a Balaam que vaya, que lo va a honrar mucho, que le dice en el verso 15, me parece, mi amado, en el verso 15, mire lo que dice, en el número 22, 15, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Y entonces le estaba diciendo, ¿sabes qué? No dejes de venir a mí. Y en el verso 17 dice, te pagaré muy bien, mírenme, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldice a este pueblo. Entonces mire la tentación. La tentación, hermano, era que le iba a dar mucho, todo lo que él pidiera, y que le iba a dar todo lo que le dijera. Y le dijo, ven, yo quiero que me maldigas a este pueblo. ¿Y qué le había dicho Dios? No vayas, no trates de ir, no puedes maldecir a mi pueblo. Entonces, hermano, vea lo que pasa entonces. Eso nos pasa a nosotros, hermano, esa es la historia nuestra, mi amado. Entonces, cuando ya estaba, mi amado Balaam, mi amado, entonces, quiero decirte algo, el diablo no puede hacer que un creyente haga nada. Hermano, el diablo, que el Señor reprenda, se nos dice claramente en Santiago 1:14, léalo conmigo, dice la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, hermano, ¿sabe qué? El problema del pecado es que la persona es seducida. Eso es lo máximo que el diablo puede hacer en un creyente, seducirlo. El diablo lo que hace, que el Señor nos reprenda, es seducir al creyente para que desobedezca al pueblo, al Señor, hermano. Pero no puede ser seducido por algo que no desees. Entonces, mi amado, entonces quiere decir que Él sabe, mi amado, sus debilidades. Él sabe en qué usted puede fallar. Y ahí es donde más lo comienza. Entonces, hermano, pero mire lo que dice, volviendo al ejemplo de Balaam, de Balac, hermano, en Números 22, 18. Mire lo que Balaam responde a esa oferta que le dan. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balaam me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Usted diría, wow, Balaam está en lo correcto. Hermano, mire, Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam, aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. ¿Qué diría usted ahí, hermano? Calidad. Balaam está en el Señor, Balaam está cumpliendo, está haciendo la voluntad de Dios. Yo hasta ahí dije yo, gloria a Dios, Balaam está bien. Hermano, entonces yo aplaudo la postura de Balaam de no desobedecer la palabra de Dios. Hermano, aunque le ofrecieron más dinero, aunque él diera más, hermano, sin embargo, yo veo algo en el verso 19. Véalo conmigo, hermano. Mire cómo el pecado, no sé si usted va viendo cómo Balaam, hermano, iba siendo seducido. Balaam no quería hacerlo, hermano. Pero la estrategia de Balac
que es figura del diablo, lo está seduciendo a que pecara contra el pueblo de Dios. Entonces el verso 19 dice: os ruego por tanto ahora, hermano, mire lo que está diciendo Balaam. No voy a hacer nada. Si ustedes me dieran una casa llena de oro y me den todo lo que ustedes quieran, no voy a hacer nada en contra del pueblo del Señor. Pero mire lo que dice. ¿Saben qué? Hermano, yo le hubiera dicho: váyanse, hombre, no insistan ya. Pero mire lo que dice: los ruego por tanto ahora que reposen aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelva a decir Jehová. Hermano, mi amado, pero si Dios ya le había dicho que no. Así nos pasa, hermano, al pueblo del Señor en la actualidad. El Señor dice: no lo hagas. No lo hagas, eso te va a llevar a la perdición, eso te va a llevar a pecar, no seas seducido. Hermano, entonces el pueblo del Señor, voy a ver qué pasa, le voy a consultar a Dios. Mi amado, entonces, ¿qué? ¿Acaso una oferta más lucrativa va a cambiar la opinión de Dios? Mi amado, entonces veo que es posible que alguien piense que Dios le indica que dijera no la primera vez. ¿Por qué este hermano Balaam no pudo sostenerse? Entonces yo veo, mi amado, en el verso 20. Entonces Balaam dice: miren, le voy a consultar a Dios. Pero Dios ya le había dicho que no, hermano. Y entonces en el verso 20, léalo conmigo. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo. Oiga bien, hermano. Mire, entonces vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿No nota raro usted algo aquí, hermano? ¿Qué nota usted acá? Va a ver si me logró ver el mensaje, si me logré dar a entender en el mensaje. ¿Qué mira usted ahí? ¿Qué mira, hermano? Yo dejé mis gargantas, ¿verdad, hermano? Y no pude darme a entender, ¿verdad? No me pude dar a entender. Voy a tratar en estos minutitos que me quedan. Hermano, Dios no va a hacer nada para que tú cambies de opinión. Dios no va a poder hacer nada para que tú cambies de opinión. Entonces Dios sabía que Balaam quería ir, que Balaam de alguna manera, hermano, quería ir. Entonces Dios no iba a lograr que Balaam cambiara de opinión. Entonces, ¿sabe qué? Le dijo: bueno, te voy a permitir que vayas. Mire, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué se cambiaron las reglas? Balaam ahora tiene la palabra del Señor para ir con esos príncipes, hermano, y ancianos de Moab. Así que hace exactamente lo que dijo. Entonces Balaam dijo: gloria a Dios, ya tengo el visto bueno de Dios. Hermano, ensilla su burra y va con los príncipes de Moab. Ahí sí fue obediente, hermano, porque ya Dios le había dicho: ve. Y Dios no le había dicho 2 veces ya que no fuera. ¿Sí lo logra captarnos? Si usted lee la historia que venimos leyendo, hermano, Dios le había dicho 2 veces: ya, diles que se vayan, no quiero nada con ellos. Y entonces viene Balaam, se levantó por la mañana y enalboró su asno y fue con los príncipes de Moab. Hermano, entonces tiene que ver con la idea de que el pecado recibe su fuerza de la ley. Hermano, la fuerza de la ley. Él sabía que no tenía que ir. Él sabía que no tenía. Entonces muchos creyentes necesitan oír, hermano, este mensaje de esperanza para poder ser libres del pecado. Hermano, entonces yo quiero que usted lo vea bien. Es posible que los cristianos estén por encima del pecado. Hermano, el Señor Jesús
no murió solo para darte entrada para el cielo. Hermano, el Señor Jesús te liberó del poder del pecado y de la muerte. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mi amado, ¿sabe qué es lo que veo yo? El pecado no tiene poder sobre usted, sobre mi vida, sino que ahora tú tienes poder sobre el pecado. Tú tienes la autoridad, tú tienes, hermano, para poderle decir no al pecado. Entonces, mi amado, lo que veo es una situación, y usted sabe lo que sucedió después en verso 22. Hermano, dice el verso 22, y la ira de Dios, aquí está el resultado. Hermano, de tanta insistencia de Balaam, que dice la Biblia que la ira de Dios se encendió porque él iba. No permitas que la ira de Dios venga sobre tu vida. Dile no al pecado. Dile no, hermano, a todo aquello que te quiere alejar de la presencia del Señor. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él los dos criados suyos. Y usted miró, usted sabe lo que ahí pasó. Ahí lo voy a dejar. Los hermanos de alabanza pueden subir. El pecado no tiene poder sobre ti. Cuando el Señor Jesucristo murió, Él nos liberó del pecado. Él nos liberó de la muerte. Mi amado, esto solo es posible mediante la gracia de Dios. El hombre siempre quiere desobedecer a Dios. El hombre siempre quiere, mi amado, buscar un argumento para estar en contra de la voluntad de Dios. Entonces, medita esta verdad. Medite, mi amado hermano, en esta noche sobre esta gran realidad. No tratemos de desagradar a Dios. No tratemos, hermano, de buscarle a Dios algo que Él ya estableció en su palabra. Todo está establecido, hermano. Por eso regreso nuevamente a Génesis 4:7. Génesis capítulo 4, verso 7, la Nueva Traducción Viviente. Quiero que usted lo lea. Génesis capítulo 4, verso 7, la Nueva Traducción Viviente. Quiero cerrar en esta noche. Si bien hicieras, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, hermano, Balaam cedió al final. Al final, hermano, el deseo a las riquezas lo hicieron apartarse del plan que Dios tenía. No hagas, hermano, que los deseos de tu carne te alejen de la presencia del Señor. Yo quiero orar. Prediqué, hermano, perdóneme, pero me extendí hoy en esta noche. Usted me recibió hora 15 minutos de palabra. Yo bendigo su vida por el deseo que usted tiene, hermano, de la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, déjeme ministrar en esta noche. Déjeme ministrar, mi amado. Conéctate con Dios. Apréndete a saber y arrepiéntete, mi amado hermano, de cualquier forma que le hayas dado poder al pecado sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús, dale gracias a Dios por la libertad que hoy has obtenido. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos libertad, para darnos, hermano, el poder sobre el pecado. Esta es una buena oportunidad para que podamos darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, no me puedo ir de este lugar, sino antes haber hecho el llamado a la salvación. En el nombre poderoso de Jesús, hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita entregar su vida al Señor Jesús. Si hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita entregar su vida al Señor Jesús, yo lo invito para que pueda, mi amado hermano, ponerse de pie y poder confesar que Jesús es el Señor de su vida. En el nombre del Señor Jesús, dice su palabra que con el corazón se cree, pero con los labios se confiesa para salvación. En el nombre poderoso de Jesús, hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita entregar su vida al Señor Jesús, yo le invito que se ponga en pie. Queremos orar. No nos podemos ir de este lugar
sino antes haber hecho este llamado a la salvación. En el nombre poderoso de Jesús, hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita entregar su vida al Señor Jesús. O tal vez eres alguna persona que ya conoces del Señor Jesús. Eres alguna persona que ya conoces del Señor Jesús, pero por esas situaciones de la vida, por esas adversidades, por esas situaciones del pecado, te habías alejado, te habías apartado de su presencia y de alguna manera te hicieron daño en algún lugar y por eso no querías ya seguir en la presencia del Señor. Pero hoy has llegado a casa y hoy has llegado nuevamente para poder saber que tienes poder sobre el pecado. Que medites en esta verdad y que se haga una realidad sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita reconciliarse con el Señor Jesús, yo le invito a que se ponga de pie. No te vayas sin Cristo, no te vayas igual. Aquí está el que ama tu alma. En el nombre poderoso de Jesús, hubiera tan solo alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús. Hubiera tan solo alguna persona que quisiera reconciliarse con el Señor Jesús. Este es el momento de decirle: Señor, ¿sabes qué, Señor? Perdona mis errores pasados. Señor, yo te pido que me muestres cómo voy a hacer en mi futuro, buscando tu rostro y buscando de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita entregar su vida al Señor Jesús. Si tú eres esa persona, nosotros te invitamos ahora que vengas, que te pongas de pie. Ahí va a llegar un hermano, ahí va a llegar una hermana para que puedan orar por ti. En el nombre poderoso de Jesús. Si todos somos de casa, si ya todos somos de la familia de Dios, si ya todos hemos recibido al Señor Jesús como el único Salvador de nuestras vidas, solo te quiero rogar de que nos pongamos de pie, que meditemos en la palabra, que podamos saber, que nos demos cuenta de que los creyentes tenemos que usar el poder que está en nosotros. Nosotros tenemos acceso libre a la gracia. Nosotros tenemos ese poder, pero podemos con sus beneficios ejercitarnos y poner bajo la planta de nuestros pies al enemigo, al diablo, que el Señor lo reprenda. En el nombre poderoso de Jesús, dígale: Señor, yo no me quiero ir, Padre, no me quiero ir de este lugar sin que tú me bendigas. Señor, que el poder de tu gracia descienda sobre cada vida, sobre cada uno de los que hoy hemos ingresado a esta casa de oración. Hoy tenemos acceso, hermano, hoy tenemos acceso al trono de su gracia. El pecado no tiene poder sobre ti, sino que ahora tú entiendes que tú tienes el poder sobre el pecado. Eso solo es posible mediante la gracia de Dios, su poder divino, para conseguir algo que es imposible con nuestras fuerzas humanas. Tenemos acceso libre hoy. Tienes acceso, mi amado, tienes acceso libre para que te puedas poseer ese poder, para que te puedas beneficiar y para que puedas ejercitar la gracia de Dios sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús vamos a cantar este himno para darnos por despedido y dile al Señor: gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu bendición. Cantémosle al Señor y nos damos por despedidos. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor.
Santo, Padre. Eres digno, oh Señor, de recibir toda gloria, Padre, de recibir toda honra, Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, mi Dios, sabiendo, mi Señor, que esta no va a regresar vacía, Padre, sino que dará fruto conforme a tus propósitos, oh Señor. Guárdanos de todo pecado, oh Señor, de toda iniquidad, Padre. Que tu Santo Espíritu, oh Señor, sea el que nos proteja, sea el que nos guíe, oh Señor, en cada instante de nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Llévanos en paz, llévanos en bendición, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh Señor, damos una ofrenda a ti, Cristo Jesús. No miraremos atrás, Señor.